Lealtad Venezuela, como se dice, lealtad Venezuela, nuestra patria, tu patria y la de todos nosotros. Saludos Venezuela, hoy jueves 6 de julio. Hoy vamos a disertar un tema importante que trata sobre la víctima, el rol protagónico que tiene la víctima en el proceso judicial, específicamente en el proceso penal venezolano. Y hoy contamos con la presencia de nada más y nada menos de un colega, de un abogado, un extraordinario profesional del derecho, el doctor Juan Luis González Taguaruco. Así es. Sabes que yo te conozco a ti porque más por Taguaruco que por González. Es así, ¿no? Es Ya así. se ocurre, todos me ubican por Taguaruco. Es bastante probable que cuando habla quién es Juan Luis González no sepan de qué se trata. Sí. Pero Taguaruco allá. Taguaruco, Sí, bien sí, conocido. sí. El doctor Juan Luis González Taguaruco, juez, es un funcionario de carrera. Tuvo una carrera extraordinaria porque fue mensajero, fue alguacil, fue asistente de tribunal, fue secretario, fue juez de primera instancia, ya aquí con el Código de Enjuiciamiento Criminal, ¿correcto? Así es, con el Código de Enjuiciamiento Criminal. Cuando entonces el tribunal era, por decirte algo, juez juzgado de primera instancia en lo penal, de salvaguarda del patrimonio público, de la circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas. Sí, no, ya eran tribunales que tenían una particularidad que tal vez los que están formados en el nuevo código no comprenden o no asocian, que es que era un tribunal que no solamente juzgaba, sino que investigaba. O sea, tenía el rol que tal vez hoy tiene el fiscal del Ministerio Público en la fase preparatoria. Pues era un juez que tenía a su cargo la investigación, trabajaba directamente con la policía en la sustanciación de asuntos penales. Era bien interesante. No, claro, la verdad que fue una gran escuela. Claro, tú te inicias, bueno, o nos iniciamos con el Así Código de Enjuiciamiento Criminal, ya derogado. El juez era inquisidor, pues, el que hacía la investigación. La orden de aprehensión, eran 8 días para 8 y 8. Sí, 8 investigaba la policía, 8 el tribunal de primera instancia en esa labor de sustanciación durante el sumario, y cuando dictaba la privativa de libertad empezaba otra etapa del proceso, pues ya venía una dinámica diferente. Se llamaba autodetención. Autodetención, sí. Ay, papá. Bueno, sí. Juan Luis González Taguaruco, un hombre entonces de una carrera judicial extraordinaria, y hoy nos acompaña porque vamos a hablar, o él me va a acompañar, a hablar de la víctima, el rol protagónico que tiene la víctima en el proceso penal. Sí, vale, vamos a tratar un tema que es bien interesante. Leemos un título que además es muy sugestivo, ¿no? Porque tal vez quien lo ve así, pareciera que nos ubica a nosotros como unos defensores que vamos a hablar de la justicia por mano propia, de cuando una persona resolver sus conflictos al margen de la institucionalidad. Y eso no es lo que queremos. O sea, precisamente el enfoque, lo que vamos a tratar hoy, es de un poquito definir, digamos, qué es esto, quién es la víctima y ciertos dictámenes jurisprudenciales o pronunciamientos jurisdiccionales que de alguna manera han venido a fortalecer la posición de la víctima en el proceso penal venezolano. Entonces, en verdad podemos disertar muchísimas cosas interesantes, sí, a lo largo, sobre este tema, es verdad. Bueno, pero se me olvidó decirte, vale, bienvenido entonces a nuestro canal de YouTube. Hay que suscribirse al canal de YouTube Lealtad Venezuela y seguirnos por las redes de Instagram, de TikTok, de Telegram, Lealtad Venezuela. Fíjense que yo no conocía el canal, en verdad, y cuando me hiciste mención a él, primero me impactó el número de visitas que tiene. O sea, en verdad uno que es usuario particularmente de YouTube, yo lo uso, me impactó muchísimo ver el número de vistas que tiene, pero además este canal en particular, la variedad de materias que trata. De verdad me llamó la atención muchísimos programas que tenías allí, muchísimos entrevistados que sorprende gratamente cuando uno los escucha. Es un descubrimiento para uno como usuario y además, bueno, habla mucho de la producción del programa, ¿no? Que llega a temas interesantes y a personas interesantes, que es lo que me llamó muchísimo la atención. Bueno, el programa tiene por norte
descubrir ahora en la parte jurídica también las bondades, la fortaleza que tiene nuestro sistema de justicia. A pesar que tiene debilidades, también tenemos más fortaleza. Y eso es lo que tenemos que rescatar en la noche del día de hoy. Jueves. Bueno, compañero, la víctima, la justicia en manos de la víctima. Porque suena así como la justicia en manos de la víctima. Sí, y el rol del fiscal del Ministerio Público, ¿cómo queda ahí? Bueno, es que eso es lo que vamos a tratar hoy día, ¿no? En verdad sorprende muchísimo. Nosotros estamos acostumbrados, particularmente por nuestra formación, a entender que el fiscal del Ministerio Público es el titular de la acción penal pública. Y eso lo dice el artículo 11. El 11 del Código Orgánico Procesal Penal. Sí. Correcto. También nuestra Constitución, particularmente, es clara cuando afirma que es deber o entre las competencias que se atribuyen al Ministerio Público está el ejercicio de la acción penal cuando conforme a la ley no sea menester instancia de parte, ¿no? Y eso, en representación del Estado. En representación del Estado. Correcto. Entonces siempre asumimos nosotros que esto es un sistema de lo que llamamos en derecho semiabsoluto. O sea, donde si bien es cierto la víctima tiene la posibilidad de ejercer la acción penal, pareciera que esta está subordinada a que antes lo haga el fiscal. Si quieres lo explicamos un poco mejor. Cuando nosotros comprendemos o buscamos la sistemática del código, pareciera que es una regla que el fiscal adelante la sustanciación de la fase preparatoria del proceso penal y cuando tiene pues, fundamentos para presentar un acto conclusivo de acusación, pues sea el fiscal del Ministerio Público el llamado a instar el ejercicio de la acción penal. O sea que sea el fiscal. En principio no hay otro sujeto procesal que pueda hacerlo, en caso de delitos de persecución oficiosa, como le llaman otros, sino el fiscal. Es el fiscal quien debe presentar su escrito de acusación y someterlo a la consideración del juez de control. Y entonces es allí cuando nacería, conforme a lo que dice la letra de la ley adjetiva penal vigente, nuestro Código Orgánico de Proceso Penal, que la víctima tendría la opción de ejercer una acción penal, o sea, que presente lo que llamamos en doctrina nosotros y define el código igual, la acusación particular propia o que si está de acuerdo con el trabajo que hizo el fiscal en su acto de acusación, pues se adhiera a la acusación. Pero siempre, o sea, no se concibe que esto ocurra si antes el fiscal no ha presentado ese acto conclusivo de acusación. En principio, si una víctima compareció a un tribunal y presentaba una acusación, la visión que teníamos nosotros como jurisdicentes, como jueces, era que esa acusación era inadmisible porque el fiscal era el titular del ejercicio de la acción penal pública y era él quien debía presentarla. Sí, ok. Yo te recuerdo que estamos aquí dando, este programa también lo ven la ciudadanía en general, lo ven estudiantes de Derecho y lo ven también los chicos que están en pregrado y posgrado. Entonces, en conclusión, para cerrar este punto que es sumamente interesante, la víctima ahora tiene un rol protagónico dentro del proceso penal y depende de ella particularmente, que se active la jurisdicción. Es así, es así. ¿Quién es la víctima en este proceso? Por ejemplo, contra las personas. Bueno, fíjate que nosotros tenemos un catálogo de delitos contra las personas en nuestro Código Penal, como están los delitos de homicidio, como están los delitos de lesiones personales personales, como las lesiones personales sean estas intencionales o culposas. Y en este contexto, pues nosotros podemos decir que en el primer caso hay una suerte de víctimas indirectas, que serían, digamos, los descendientes o ascendientes de la persona que fue víctima de homicidio, por ejemplo. Y tenemos una persona directamente perjudicada por la lesión corporal que le fuera causada, sea intencionalmente o culposamente, que en este caso ella sería la víctima directamente y sería entonces como es la persona que ha padecido el daño de la conducta desplegada por el autor del delito, pues la que estaría legitimada para ejercer una acción penal. Digo esto porque cuando hablamos de víctima, entonces se refieren a los delitos de la ley que están estipulados o están consagrados, están tipificados en la ley orgánica, en la ley contra la mujer, contra la violencia de la mujer. Fíjate que hay en la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia también hay delitos contra las personas. El delito de violencia psicológica
El delito de violencia física son delitos contra las personas y de hecho esta mujer víctima de violencia, o sea, esta que ha padecido los golpes, los empujones, o sea, las conductas descritas en esta ley especial en un contexto de género, digamos, que esto es importante, o sea, no todo delito perpetrado contra una mujer necesariamente entra en el ámbito de aplicación de esta ley especial. O sea, esta situación debe darse en el contexto de lo que llaman relaciones asimétricas de poder, donde en virtud de un fenómeno cultural o social de la supremacía o superioridad del varón sobre la hembra, entonces se produce este contexto de violencia donde ella es agredida físicamente, puede ser agredida psicológicamente, siendo delito contra las personas, pero también delito contra la propiedad. Por ejemplo, el delito de violencia patrimonial previsto en esta misma ley, en este entorno de relaciones asimétricas de poder, también la definía ella como víctima cuando sea afectada en su patrimonio. O sea, es bien interesante definir la víctima o identificar la víctima. Pero esa identificación de la víctima va de la mano con el hecho de que podamos definir quién es la persona afectada por la comisión de esa conducta descrita en la ley como delito o falta. La ley. Sí. La justicia en manos de la víctima, estamos hablando. Para los que se están conectando en este momento, estamos hablando con el doctor Juan Luis González Taguaruco, mejor conocido como el doctor Taguaruco. Es así, ¿verdad que sí? Es así, sí. Es así. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, Lealtad Venezuela, y seguirnos por nuestras redes sociales, Instagram, TikTok y Telegram. Ve, hay un tema importante que tenemos que nosotros procurar resaltar. Ahora, ¿qué debe hacer la víctima o aquella persona que se considera víctima, por ejemplo, contra los delitos de la propiedad? Sí, fíjate. Lo importante, digamos, de toda esta tesis de la que vamos a hablar un poco más espacio a lo largo de este programa, es el hecho de que no importa cuál es el bien jurídico protegido por la norma penal que se ve afectado. O sea, puede ser una persona que sufra homicidio y entonces, a propósito de la afectación de ese familiar que fue asesinado, accione. Puede ser una persona directamente víctima de la comisión de un delito de lesiones. En el delito contra la propiedad puede ser una persona víctima de un robo, de un hurto, de violencia patrimonial de la ley especial. Por lo menos nuestro ordenamiento jurídico tiene mucho de lo que llamamos ilicitud penal colateral, muchísimos tipos penales que están fuera del Código Penal. Y, por ejemplo, en la ley sobre delitos informáticos tenemos tipos penales contra la propiedad, que son una suerte de subtipos agravados por virtud del objeto material sobre el que, en este caso, el medio de comisión utilizado para la comisión del delito, que son los sistemas informáticos, y entonces son delitos contra la propiedad en sustancia, pero está en una ley que no es el Código Penal. El delito es contra la propiedad porque afecta a la propiedad y el subtipo es agravado porque se sirven de un medio de comisión específico o diferente, que en este caso son los sistemas de información. Pero también tenemos leyes como, por ejemplo, la ley sobre el hurto y robo de vehículos, donde son subtipos agravados por esta vez por el objeto material sobre el cual recae la conducta criminal. En este caso es un delito igualmente contra la propiedad, pero como el objeto material, lo robado o hurtado son vehículos, entonces no se aplica el Código Penal, sino que se aplica en este caso esta ley especial. Y eso son, digamos, ejemplos que nos permiten a cualquier persona que esté ajena al ámbito jurídico identificarse como víctima cuando una ha sido objeto o agraviado por una de estas conductas. Fíjense que es algo interesante que de repente los que manejan derecho sustantivo entendemos como víctima al sujeto pasivo de la comisión del delito. O sea, aquella persona afectada, el agraviado. Y en materia procesal siempre le llamamos víctima. Le llamamos víctima, o sea, pero en sustancia podemos identificar la víctima con el sujeto pasivo, siempre y cuando este sujeto pasivo evidentemente no sea una persona fallecida porque ella no puede accionar, pero sus familiares sí están habilitados, sigue siendo sujeto pasivo, sigue siendo víctima de delito, pero en sustancia no es la persona llamada a accionar. Y creo que lo revolucionario que debemos tratar sobre este tema es precisamente que ya la víctima no está atada a los tiempos, necesidades, debilidades del Ministerio Público. Y eso es fundamental porque en algún momento, y eso lo conversaremos más despacio tal vez y con más detalle en el transcurso de esto, porque yo sé que a ti te gusta explotar los temas, mira, cuando la persona siente que no se le está dando respuesta,
entonces termina contando, gracias a la doctrina de la Sala Constitucional y de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con unas herramientas que le permiten instar el ejercicio de la acción penal hacia el fiscal no lo haga. Y eso es parte importante de lo que vamos a conversar. Sí, en ese caso que nos ocupa, la Sala Constitucional y la Sala de Casación Penal han venido reiterando de manera consecutiva, ¿no? Sí, sí. Las distintas, creo que desde 2003. ¿no? Desde 2003, es correcto, desde 2003. Han habido varias sentencias que hablan referente al rol protagónico que tiene la víctima ahora en el proceso penal, en el proceso judicial. La víctima. Fíjense que en verdad cuando esa sentencia en el año 2003 pasó bajo la mesa. O sea, yo creo que nadie, cuando se publicó el fallo, advirtió que la Sala Constitucional en ese momento reflexionaba sobre el volumen de asuntos que tenía que manejar el Ministerio Público, su incapacidad para entenderlos todos, y asomaba la posibilidad que en atención a normas que estaban previstas en nuestra Constitución, como el derecho a la tutela judicial efectiva y disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal que o que señalaban como un objetivo del proceso penal la reparación del daño causado a la víctima, que ésta tenía el derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales, reclamar la actuación de la ley penal, o sea, ejercer la acción penal pública cuando no lo haya hecho el fiscal. Y entonces eso se dijo. En principio no se le prestó mayor atención, fue un precedente que pasó desapercibido hasta que se repite en el año 2008. Sí. Después se presenta un recurso por parte de fiscales del Ministerio Público en el año 2012 y ahí, en el caso ya en un supuesto de delitos de violencia de género, la Sala Constitucional se destapa a reconocer esta posibilidad de ejercicio de la acción penal pública por parte de la víctima sin que lo haga el fiscal, pero no establece un procedimiento. Y entonces produce, mediante una aclaratoria, en la sentencia 1550 de ese mismo año 2012, donde empieza a definir unas formas como debería actuarse para que esto tuviera algún sentido y tuviera efectividad y vigencia esta disposición que por vía jurisprudencial habilitaba a la víctima para ejercer la acción penal pública. Igual también la Sala de Casación Penal también ha trabajado sobre el tema. Bastante, han dado varias... Sí, fíjate que qué interesante todo esto. Cuando nosotros evaluamos como profesionales del derecho estas sentencias, ¿no? Lo primero que nos llamaba la atención es que tenía sentido en un contexto pues, donde entendíamos que el ejercicio de la acción penal pública por parte de la víctima lo ejerciera o no el fiscal. Tenía sentido en el supuesto precisamente que se produjera esta omisión por parte del Ministerio Público. O sea, ¿cuál era la metodología que nos sugería la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en ese caso? Pues en principio, que conforme al 295 del Código Orgánico Procesal Penal se le pedía un plazo prudencial al juez para que el fiscal concluyera la investigación. Una vez que se fijaba este plazo prudencial y venciera la prórroga al que hace referencia a la ley, pues entonces en principio la víctima estaba perfectamente habilitada para ejercer la acción penal. Fíjense, cuando nosotros revisamos nuestro código nos llamaba la atención que esta potestad de pedir que se fijara un plazo para que la investigación terminara, para que no se prolongara en el tiempo indefinidamente, estaba regulada solamente para su ejercicio por parte del imputado. O sea, no se contemplaba que la víctima lo hiciera. Y de hecho, las consecuencias del vencimiento del plazo prudencial más la prórroga no era otro que el cese de las medidas de coerción personal, de las medidas de aseguramiento patrimonial e incluso de la condición de imputado. ¿Por qué? Porque el juez ahí estaba obligado a decretar lo que llamaba un archivo judicial. Entonces, digamos que el expediente quedaba allí como si se hubiese dictado un acto conclusivo que impedía que continuara la investigación y la persecución penal pública. No se contemplaba otra conducta para la víctima. Jurisprudencialmente la sala ahí dice que eso violaba el principio de igualdad de las partes ante la ley y decide que en ese caso, antes de dictar el archivo judicial, era menester notificar a la víctima para evaluar si ella estaba interesada en ejercer por su cuenta la acción penal pública, así no lo haga el fiscal. Imagínense el avance que eso significa para nuestras instituciones procesales, en el sentido de que nosotros nos cuesta imaginar un caso de homicidio, un caso de violación,
un caso de extorsión, un caso de robo agravado, donde no esté un fiscal del Ministerio Público, donde Claro. haya un particular defendiendo y pidiendo Sus intereses. Sí, defendiendo sus intereses y pidiendo la aplicación de una pena corporal. Es Sí. algo en principio que no imaginábamos, por lo menos yo no lo imaginaba. Entonces, víctima, para definir, entonces, víctima es toda aquella persona que ha sido objeto de un hecho que se subsumen en el tipo penal y las leyes especiales. Es así. ¿No? Fíjate un tema, hablando de la violencia contra las mujeres. Yo recuerdo un caso que tuvimos, un caso de una señora y un señor. El señor siempre fue acusado pues, porque le pegó a la señora. Pero al final del juicio yo le digo al señor, ¿quiere tomar la palabra? Nunca habló en el juicio. Sí. Y le dice, mira Josefina, fue con un sartén. Yo te pegué un sartenazo porque tú me tiraste la bombona. Fíjate la violencia, la reacción, ¿no? Él le tira, y eso causó conmoción ahí emocional, ¿no? Ahí cambió todo el proceso. Pero él también fue víctima. Sí, sí, sí. Él primero fue la víctima, fue él. Y la reacción siempre que se manejó es que él había agredido a la señora. Fíjate que esas anécdotas que uno, ve, o sea, no es, y no nos malinterpreten los que escuchan el programa, que estamos negando la importancia a un problema social realmente importante como es la violencia contra la mujer. O sea, claro. de verdad no es nuestra intención y en verdad no nos malinterpreten jamás. Para nada. Pero uno ha visto casos donde tal vez por la deficiente investigación se da por hecho que la violencia doméstica o la violencia contra la mujer en ese caso ocurrió. Y entonces se convierte en unos procesos donde es la palabra de la mujer víctima de violencia contra la palabra del presunto agresor que niega haber cometido un hecho de violencia. No, hoy vemos casos. Sí. Hoy en día, esta es una práctica que la visualizamos. Sí. Mira, yo recuerdo cuando no existía la ley sobre el derecho de mujer a una vida libre de violencia, sino la ley de violencia contra la mujer y la familia, creo que era se llamaba. Correcto. Sí, me acuerdo que nosotros manejamos un caso donde la fiscalía no investigó el otro lado de la razón, ¿no? Parafraseando a Hildegard Rondón de Sansó. ¿Por qué? Porque, fíjense lo siguiente, se denuncia un caso de violencia contra la mujer, donde que era un caso de violencia psicológica más que física, pero del otro lado el hombre parece que hizo un comentario burlista mientras él fregaba y a la mujer no le gustó, tomó un sartén y le dio en la cabeza, pero esas lesiones fueron una fractura de cráneo, ¿ok? Y no se investigó. O sea, a nosotros nos pareció que eso era gravísimo, o sea, y que particularmente el fiscal había incurrido en una omisión inaceptable, porque la reacción de la mujer nos parecía en ese momento desproporcionada y las lesiones sufridas por el marido eran de importancia y eso nunca se investigó. Pero son realidades que debemos confrontar en el ejercicio de la judicatura, que son muy difíciles de valorar cuando uno ve este conflicto social. A veces en estos problemas, ya cuando las heridas están sanadas, el órgano de persecución penal es un obstáculo para la reintegración familiar, la reunificación familiar, y yo creo que debemos pensar que independientemente hay que perseguir y sancionar estos tipos penales con la importancia que ellos demandan, que deberíamos crear mecanismos de justicia restaurativa para que la integridad de la familia, la armonía familiar, donde sea posible, pueda restablecerse y entonces el aparato judicial no se convierta en un obstáculo para que la familia esté unida, ¿no? Y eso debemos trabajar, porque a lo mejor en esas familias donde hay un patrón de violencia que se puede trabajar, para eso hay psicólogos, para eso hay trabajadores sociales, sí, y donde puede haber la posibilidad de ayudar de verdad, no deberíamos soslayar estas posibilidades que nos ofrece la ciencia, que nos ofrece la técnica para tratar de hacer las cosas un poco mejor y que no termine toda una sanción que a lo mejor no resuelve absolutamente nada. Absolutamente nada, muchas veces. Entonces, para cerrar el capítulo de la víctima, entonces la víctima es toda aquella persona que ha sido afectada por la comisión de un hecho punible. De un hecho punible. Y hecho punible, todos aquellos delitos que aparece tipificado en las distintas leyes. Sí, sí. Mire, penal, como en las leyes especiales. Sí, mire, usted que nos escucha y las leyes penales hay que tener racionalidad en su interpretación.
O sea, las leyes penales tienen una particularidad que demanda el cuidado. El derecho es ciencia. Y no debemos olvidar que la interpretación de lo que es una conducta punible debe hacerse de manera restrictiva. O sea, de todas las conductas que realizamos todos los días, mira, muchas pueden causar daño, muchas pueden herir, muchas pueden hacernos sentirnos mal, muchas pueden generar daño patrimonial. Un incumplimiento de un contrato genera un daño patrimonial, pero eso no significa que sea un delito. O sea, simplemente aquellas conductas que afectan de manera muy grave por la forma como se hace el ámbito de protección de una norma jurídico-penal son las que deben llevarse al ámbito de la jurisdicción penal. Las demás tienen sus mecanismos de solución en los tribunales civiles, en los tribunales mercantiles, a veces en órganos administrativos que pueden coadyuvar a la solución del problema y en otras instancias de control que no tiene que ser esta de la jurisdicción penal, que está reservada para los más graves atentados a los bienes jurídicos. De verdad que es así. Lo dice Ulpiano. Bueno, pues algo de justicia restaurativa hay, ¿verdad? Dar a cada quien lo que toca. Dar a cada quien sí, lo que le corresponde. Lo que le corresponde, así es. Lo dice Ulpiano. Sí, sí. En un Estado social, sí, democrático, de derecho y de justicia. Claro, demanda de los aplicadores y de los operadores jurídicos muchos criterios a la hora de aplicar la ley. No o sea, la valoración de ese ideal de justicia, que aquí lo tenemos en nuestra Constitución. O sea, nuestra Constitución habla de la justicia como yo no he leído en ninguna otra. O sea, tiene la justicia como modelo de Estado, tiene la justicia como fin del Estado, tiene la justicia como valor, tiene la justicia como fin del proceso. O sea, la justicia nos impregna. O sea, todos los órganos que ejercen el poder público, no solamente en los tribunales, están llamados cuando aplican la ley a procurar que ese ideal de justicia sea real, que se verifique, que se realice en la actividad que desempeña. Así es. Entonces, viendo el tema del Ministerio Público, ¿cuántos casos tendrá un fiscal del Ministerio Público? ¿Cuántos casos tú crees que tenga? No, bueno, un juez de control. Sí, bueno. Un fiscal del Ministerio Público. Yo imagino que un fiscal del Ministerio Público hoy en día no debe tener en su oficina menos de 5.000 asuntos por sustanciar. O sea, en verdad debe ser terrible. Y hay casos sumamente graves. Y es un ser humano. Es un ser humano. Y a lo mejor se le pasa. Entonces, ahí está la víctima. Y con recursos limitados. Sí. Entonces, desde el 2003 digamos que han venido surgiendo estas sentencias que tienen como fin, reiteramos, o sea, muchos rechazan de plano la valoración de estos precedentes jurisprudenciales. O sea, simplemente dicen que eso es inconstitucional, que la acción penal para la persecución de delitos de acción pública corresponde al fiscal del Ministerio Público y que pensar un proceso donde la persecución penal de un delito de esta naturaleza está en manos de la víctima, eso le vulnera el orden constitucional. ¿Qué ha dicho la sala particularmente para justificar? Bueno, dice que la sala constitucional en principio... pero con sentencia de 2003. Con sentencia, desde la sentencia de 2003, sí. Ha puesto énfasis en el derecho a la tutela. Sí, ha puesto énfasis en el derecho a la tutela judicial efectiva y en la reparación del daño que debe procurar el proceso penal. En particularmente posterior, en la sentencia que dictó en el año 2012, fue muy enfática en resaltar el volumen de asuntos que manejaba el Ministerio Público. Y en base a esa gran cantidad de casos y la imposibilidad material de atenderlos todos, consideraba que había que buscar una salida a este grave problema de retardo procesal. Y entonces se planteó la posibilidad de que la víctima pudiera, en el caso que el fiscal no lo haga, presentar su acusación particular propia y que el juez de control estaba en la obligación, al recibir eso, de convocar a una audiencia preliminar como ocurriría en un supuesto que lo hiciera, que fuera el fiscal del Ministerio Público que presentara para la consideración de un juez un acto conclusivo de acusación. Entonces, esto fue impactante. No hay proceso para entender cómo se implementaría esto. En la sentencia 1550 lo desarrolla, fijación de plazo prudencial, más vencimiento de la prórroga, se convoca a la víctima y le dan 10 días para que presente su acusación. Y entonces allí, ella estaría perfectamente habilitado el tribunal de llevar adelante un proceso por un delito perseguible, de persecución oficiosa, perdón, o sea, un delito de acción pública, llevará adelante un proceso sin que el fiscal esté. El fiscal lo que tiene que hacer es colaborar en el sentido que debe remitir los autos al tribunal de manera que la víctima cuente con los elementos de convicción necesarios para fundar su pretensión penal ante el juez. Imagínate qué interesante, ¿no? Entonces, perfectamente puede haber un juicio sin que el fiscal del Ministerio Público... Sin que el fiscal del Ministerio Público esté. En un caso de acción pública no presente su acto conclusivo, perfectamente puede haber un juicio.
puede haber un juicio. Y fíjate que cómo viene evolucionando esto. Nosotros lo entendíamos que tenía sentido porque el fiscal no había presentado acto conclusivo. Y si no ha presentado acusación, pues ¿cuál es el problema que lo haga otro sujeto procesal? En principio parecía un manejo razonable del problema. ¿Qué ha venido ocurriendo? Y digamos que esto es lo interesante, que son los aportes de las últimas sentencias de la Sala Constitucional, pero particularmente de los últimos 3 fallos que he tenido la oportunidad de ver de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Es que pareciera que ya no importa que el fiscal presente o no un acto conclusivo, sino que en el caso que presente un acto conclusivo que no sea el de acusación, la víctima debe ser notificada y tiene la potestad de presentar un acto conclusivo diferente al que presentó el fiscal. Imagínense ustedes, el fiscal presenta una solicitud de sobreseimiento, el juez debe convocar a la víctima y si ésta quiere, si es su deseo, tiene 10 días para presentar su excusación particular propia. Entonces se convocará una audiencia preliminar donde se va a debatir por una parte los fundamentos de la solicitud de sobreseimiento presentada por el fiscal, pero por la otra los fundamentos de la acusación fiscal, de la acusación presentada por la víctima. Imagínate qué interesante eso, ¿no? Okay, pero tenemos que también dejar claro que no estamos aquí en contra de las acciones que tiene el fiscal del Ministerio Público. Lo que sí estamos claros es que un fiscal del Ministerio Público tiene una cantidad numerosa, importante de casos todos los días. Todos los días. Un fiscal, cuando estamos como juez de control, ¿cuántas audiencias hacíamos? No, eso es una locura. O sea, 10, 12 audiencias diarias. Sácale 2 audiencias. Nosotros hacíamos 7, 8, 9 audiencias. Ponte que cada audiencia me lleve 2 horas. ¿Recuerdas cuando hacíamos guardia de 8 días? De 8 días. De una semana completa. Era una locura, ¿no? Era un volumen de asuntos que manejaba uno al final de semana. Estaba destruido. ¿Cuántos casos tiene el fiscal del Ministerio Público? ¿Cuántos casos tiene el fiscal del Ministerio Público? Porque todos van allí. El fiscal es un ser humano. Un ser humano y que tiene la potestad de investigar los hechos, pero además acusar o sobreseer, sí, o archivar, pero entonces tiene que trabajar hasta desde la sustanciación hasta la conclusión de la investigación. ¿Qué tenemos que resolver entonces? Porque es un tema no resuelto todavía. Mira, es un tema no resuelto todavía porque esto, digamos que hay cuestiones, puntos, que ninguna de las salas del Tribunal Supremo ha tratado. Por ejemplo, te doy un ejemplo aquí. ¿Qué pasa en el caso de que el acto conclusivo que presenta el fiscal sea un archivo? El archivo tiene unos efectos. Los efectos son cese de las medidas de coerción personal, de las medidas de aseguramiento patrimonial, pero lo más importante, cesa la condición de imputado. No hay imputado. Y presentas una acusación sin una imputación válida, ¿cuál es el destino de eso? Claro. O sea, es una inadmisibilidad. Tenemos otra. Hay casos donde el fiscal está sustanciando y entonces nunca imputa. Nunca van a hacer el derecho de la víctima de pedirle que concluya que se fije un plazo prudencial, del imputado, que se fije un plazo prudencial para conclusión de la investigación, pero la víctima sí puede hacerlo. Y si la víctima pide un plazo para que concluya la investigación y ese plazo vence y no hay imputación, ¿cómo quedamos? Igual que en el caso anterior. Pero vamos a otro supuesto que también nos puede causar un poco de problema. ¿Qué ocurre? ¿Cómo tramitamos el hecho de que se presente sobreseimiento y acusación y el juez opte por sobreseer y declarar inadmisible la acusación y ese trámite de sobreseimiento sea declarado, revoquen esa decisión de sobreseimiento? La víctima tiene un papel. O sea, tenemos que volver a repetir la preliminar. Sí. La víctima debe haber impugnado la inadmisibilidad de su acusación. O sea, son problemas que no están resueltos por la doctrina de la sala y que pueden crear ciertos conflictos. Después, es una conversión de acciones, como lo llaman algunos. Hemos privatizado la acción penal pública. Problema más grave. La víctima acusa, le admiten su acusación, se convoca una audiencia de juicio oral y público y convocada válidamente no comparece al acto. Y el caso es un homicidio. Desistida la acción penal. Sí. Se extingue el proceso. ¿Qué efectos tiene esa extinción del proceso? ¿Es legítima una nueva persecución penal en ese caso? Si el fiscal consigue evidencia y quiere acusar después. O
O sea, son problemas que no están tratados. O sea, ¿es una acción pública, es una acción privada? ¿Se privatizó por el proceder y qué efectos tiene? ¿O es que acaso se convierte ahora la víctima en un fiscal con todos los privilegios y prerrogativas que tiene el Ministerio Público? O sea, son cosas que no están resueltas. Bueno, yo pienso que la víctima, como te digo, un fiscal debe tener una cantidad, N cantidad de causas. La víctima tiene interés en un solo caso, que es donde fue afectado. Así es. Sea directa o indirectamente. Y es víctima, entonces, ese, por supuesto, tiene más empeño en ese caso, ¿no? Sí, a nosotros nos llama a veces la atención que cuando uno revisa a algunos juristas que tratan el problema penal desde la escuela del liberalismo, o sea, tal vez algo que ideológicamente no va de la mano con algunos discursos que se dan desde acá, postulan estas tesis. Y el Tribunal Supremo venezolano le ha hecho suya. O sea, él ha impulsado con una sentencia que por lo menos demandan reflexión y estudio. O sea, de verdad que nos ha puesto a pensar como abogados los efectos de estas tesis y en verdad, mira, tiene mucha discusión y yo creo que despacharlo con el hecho de que es inconstitucional no es suficiente. Claro. O sea, hay que aportar más, hay que decir más. Hay que decir más porque hay razones y la realidad choca con el discurso jurídico cuando tenemos un ministerio público abarrotado de asuntos, unos tribunales penales igualmente abarrotados de asuntos por resolver y una infraestructura que demanda recursos humanos, mucho más recursos humanos para poder entender todo este problema, que son muchos casos. Son casos complejos. Complejos y que no están resueltos, no porque no se quiera, sino porque humanamente no es posible. Entonces, en conclusión, la reflexión final sería entonces que la titularidad de la acción penal le corresponde al Estado mediante y la ejerce el Ministerio Público, pero que en casos particulares donde hay un hecho punible, la víctima también juega un papel protagónico dentro del proceso penal y que además tiene facultades dentro de ese caso en particular, que puede presentar su acusación particular propia y puede ir a juicio si en caso el fiscal del Ministerio Público, por razones que no vienen al caso, no haya presentado una acusación particular, una acusación sí, como el Estado, puede entonces presentar su acto conclusivo y el acto conclusivo debe entenderse como la acusación particular dentro del tribunal. Entonces la víctima tiene que estar presente, pendiente de su caso en el juicio, en los tribunales. ¿Ves? Porque ¿qué pasa? Como Ulpiano, ¿cómo se cumple ese principio que dice Ulpiano? Dar a cada quien lo suyo, cuando la víctima ejerce un papel protagónico en el proceso. Llámese juicio en las distintas instancias, sea en fase de control, sea en fase de juicio, o sea en fase de corte de apelaciones, o sea en fase de la sala de casación penal. Sí, ahora es su responsabilidad sostener y defender la acción penal. O sea, él tiene la posibilidad, si opta por en verdad accionar en ese supuesto que el fiscal no lo haga, pues entonces tendrá toda la carga de la persecución penal pública en el juicio, en las apelaciones y en casación. Así es. Entonces, también es muy importante esta tesis, ¿no? Porque vemos entonces cómo esta facultad que está diseñada solamente para el Ministerio Público, hay un particular que puede también intentar una acción penal. Y es posible y es viable. Ya hay acusaciones particulares cuando en los casos, instancias de parte, por ejemplo, cuando una difamación, en otro caso, difamación e injuria, ¿no? Sí, de hecho, la comprensión que hacen de las disposiciones constitucionales y legales, cuando la víctima tiene la titularidad de la acción penal, salvo los casos excepcionales previstos en la ley, entonces ahí aparece la víctima en los casos de delitos perseguibles a instancia de parte como titular único de la acción penal y entonces él es legitimado para instarla bajo unas condiciones totalmente diferentes pues, a las que establece la ley y con unas sanciones por incumplimiento diferentes y que no tiene el fiscal. Y por eso es tan interesante cuando comparamos el rol ante la importancia de los intereses en conflicto en los casos de delitos de acción pública y los intereses en conflicto en un caso perseguible a instancia privada, vamos hablando
vamos a ser radicales, un homicidio, una difamación. Y entonces que en algún momento esos roles se uniformen y las sanciones que pueda de alguna manera tener la víctima por el incumplimiento de sus obligaciones dentro del proceso pueda comprometer el interés estatal en la sanción de un delito particularmente grave. O sea, son muchos temas que podemos cortar. Sí, sí, así bueno, es. Juan Luis, estamos llegando al final. Gracias a los compañeros que se han conectado vía remota y el equipo de producción le ha dado respuesta oportuna a todas sus preguntas. Y síganos entonces por nuestras redes sociales, Instagram, TikTok y Telegram. ¿Tú no tienes redes sociales? Bueno, yo tengo un Twitter ahí, González T. Juan. González T. Juan en su Twitter. Sí. Muy bien. Bueno, doctor, Sí. creo que hemos llegado al final. Sí, espero que haya sido agrado de la audiencia este tema que se discutió en la noche del día de hoy sobre la víctima. Sí, gracias por la invitación, gracias por el trato que me ha dispensado, no, vale, particularmente tu equipo de producción y tú, se los agradezco mucho y bueno. Estamos para eso, para sumar. Qué bueno, vale. Lealtad Venezuela, estamos con Lealtad Venezuela. Y esto trata también de rescatar que nuestro proceso judicial es óptimo. ¿De qué depende? De nosotros mismos. Optimizarlo depende de perfeccionarlo nosotros mismos. ¿Quiénes? Los que hacen parte de un proceso. Así es. Ahí se sacan las experiencias oportunas. Así ¿verdad? Es. Así es. Bueno, ya nos vamos a despedir. Unas palabras finales para despedir el programa. Bueno, ¿qué más decirles? O sea, es una herramienta importante, es una herramienta fundamental para evitar la impunidad. En verdad vamos a evaluarla, vamos a fortalecer el rol de la víctima que con una sentencia de este tipo vuelve a retomar, digamos, un poder que que históricamente le había sido despojado. Sí. Sí, y es interesante que lo veamos desde allí. Bueno, señoras y señores, gracias por habernos acompañado. Será entonces hasta una nueva ocasión. Se les quiere mucho. Saludos desde aquí, desde Lealtad Venezuela.